Una de las primeras mascotas que la mayoría hemos tenido ha sido un hámster. Este roedor regordete y con ojos saltones fue el primer acercamiento a un animal, el cual tiene unos cuidados muy sencillos y requiere de un espacio muy pequeño para tenerlos, pero aún así existen muchas dudas para mantenerlos en óptimo bienestar. Existen 19 especies donde la mayoría sirven de mascotas, donde cambian su tamaño y su carácter con las personas, pero sus cuidados son muy similares, o si no es que idénticos, por lo que este video se tomará como una forma general de tenerlos. Lo primero es tener una jaula. Esta debe de medir unos 30 centímetros cuadrados de base, por una altura de 30 centímetros. Esto permitirá que pueda caminar lo suficiente para hacer ejercicio, o colocar los objetos que deseas en su interior, pero si es de un tamaño mayor, es mucho mejor. El material debe de ser fácil de limpiar, y lo importante, que no lo puedan roer, como puede ser una pecera, una jaula, que son la opción más económica, la cual debe de tener los barrotes muy unidos, debido a que se pueden salir por ellos, al contar con un cráneo colapsable que le permite pasar por lugares estrechos. También puede ser de plástico, el cual debe de contar con la suficiente ventilación y no pueda morder el hámster. Para el piso, lo mejor que se puede poner es viruta de madera, debido a que tienden a roer cualquier cosa y si se les pone periódico pueden ingerir tinta que contiene plomo. Su comida se pone en un traste de preferencia de metal, para que no se lo acaben, y el agua en un bebedero dosificador. A esta mascota se le ha implementado un montón de juguetes que se pueden colocar en su interior del recinto, como ruedas, donde pasan el mayor tiempo en ellas caminando, tomando en cuenta que hay que evitar que se les pueda atorar una pata en la rueda. Además, se les puede poner un laberinto por el cual recorren sin temor, lo cual les divierte. Se alimentan de pellets para hámsters o semillas grandes de diferentes tipos, las cuales pueden ser adquiridas en lugares donde venden alimento para aves, que al comer tienden a almacenarlas en el interior de sus cachetes, dando una apariencia curiosa y aún más tierna. No se les debe de permitir que estén solos en una habitación sueltos, debido a que se pueden esconder y por su pequeño tamaño es muy difícil que los vuelvan a ver en un tiempo, además de que si encuentran una salida o un hoyo se meterán a él. Son de comportamiento variable, en muchas ocasiones tienden a ser agresivos y no permiten que los carguen, mordiendo los dedos e intentando huir, y algunos otros son dóciles, manteniéndose tranquilos en las manos de las personas. Esto depende en gran medida de la especie y el cómo se vaya manejando, sobre todo a edad temprana, siendo animales que requieren una supervisión de un adulto cuando los manipula un niño. Esto porque al ser pequeños se puede dar el caso que los vean como juguetes y los lastimen al realizar acciones bruscas, además de no dejarlos con otros animales como perros o gatos, debido a que los pueden ver como presas y comerlos o matarlos. Son de los animales de compañía más prolíficos que hay, debido a que en muy poco tiempo, si se tiene una pareja, procrearán tan rápido que el espacio les será insuficiente, cosa que se debe de tomar en cuenta. Llegan a la madurez sexual de los 60 a los 90 días, dependiendo la especie, y en tan solo 15 a 18 de gestación, la madre parirá de 5 a 8 crías por camada, en un intervalo de 20 a 30 días, siendo una de las especies más prolíficas que se tiene como mascota. Las crías nacen sin pelo y se alimentan de la madre por 30 días. Una cosa muy importante es no tocar a las crías mientras se alimentan de la madre, esto porque puede desconocer el olor de su progenie y recurrir al canibalismo, debido a que identifican a su descendencia por el olfato, o separar al padre para que no ataque a las crías, para que no se las coma. En muchas ocasiones, los propietarios se dan cuenta de que los dos hámsters que tenían eran hembra y macho, en el momento en el que observan las pequeñas crías en un nido que hacen moviendo la viruta de su hábitat, teniendo una expectativa de vida de 3 a 4 años, siendo mascotas no muy longevas pero con una alta tasa reproductiva. Se llegan a enfermar de problemas respiratorios si se quedan mojados mucho tiempo o no se realiza constantemente la limpieza de su hábitat, acumulando grandes cantidades de amoníaco, sobre todo si se les pone en una pecera. Se enferman del estómago al ingerir objetos extraños o alimentos extraños en descomposición, o porque estos al comprarlos pueden venir contaminados con excremento u orina de roedores enfermos, cosa que se debe de atender con un médico veterinario en el momento que se detecte cualquier dolencia o algo fuera del usual. Uno de los más grandes mitos es que estos, como muchos roedores, son transmisores de rabia y que si te muerden te contagiarán de esta enfermedad. Esto lo cual es mentira. Para comenzar, necesita ser mordido por un portador de este virus, cosa que es muy difícil, debido a que viven en un espacio cerrado donde muy difícilmente se puede meter un animal salvaje.
y si sucediera, lo más probable es que mate al hámster antes de que contraiga el virus. Y otro es que los roedores pasan por la sintomatología de la rabia tan rápido que antes de poder eliminar el virus por la saliva, los músculos maceteros se paralizan, impidiéndoles morder, por lo que puedes manipular a tu hámster con toda confianza, sin temor a que te transmita rabia si te llega a morder. Siendo una de las primeras mascotas que gran parte de nosotros tenemos o tuvimos en nuestra infancia, que nos sirvió a aprender el cómo cuidar a un ser vivo, eso es, el hámster. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!